En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. El miedo, Alejandra Pizarnik. Bienvenidos y bienvenidas, estamos acá comenzando un nuevo capítulo de A Sacar la Voz. En este capítulo vamos a tener un tema que está súper álgido, que es necesario tratar además por la contingencia, pero además estamos súper contentas porque además de estar Margarita y yo, como hemos estado en los capítulos anteriores, tenemos ahora una nueva integrante que se nos une, una compañera. Ella es Milza Cid y bueno, cuéntanos Milza, ¿qué te motivó a estar acá con nosotras? Hola chiquillas, hola y a todos los que nos escuchan. Varias cositas, que la propuesta está súper entretenida para conversarla, para purpurearla, como le dicen ustedes, y que está fundada aquí en Molina, donde está el corazón. Así que eso. Acá. Gracias, bienvenida. Muchas gracias y bienvenida, Milza. Bueno, hoy hablamos de noticias falsas, fake news, es un concepto que usaremos intercambiablemente. Las noticias falsas siempre han existido, pero es ahora en la era del internet y a partir del surgir de las redes sociales es que las fake news se han diseminado, esparcido de manera preocupante. Hablaremos también y abordaremos el concepto de redes sociales y el concepto de posverdad. El tema de hoy cobró relevancia en elecciones políticas de diferentes continentes, sin duda, y ha sido parte y será parte del escenario político actual en Chile, especialmente estas semanas previas al plebiscito de salida para una nueva constitución que viviremos en septiembre. Así que sin duda creemos que es necesario abordarlo y esperamos que nos acompañen en esta discusión. Y después nos pueden comentar además en las redes sociales sus pareceres. Bueno, ahora vamos a comenzar con una sección que nosotras queremos mucho porque nos permite también poner nuestra sensibilidad y nuestro corazón, como decía la Milza también, en lo que es el arte, ¿ya? Así que vamos a reflexiones hacia el fondo. En esta ocasión vamos a comentar una exposición en particular. Fuimos al Museo de Bellas Artes, las tres. Estuvimos ahí paseándonos por los distintos rincones del museo, pero hubo una exposición en particular que nos llamó la atención. Vamos a comentar esa exposición y además fuimos a ver un documental en el Teatro de Molina y nos gustó mucho, se llama Travesía Travesti, así que también vamos a comentar ese documental. Mira, parto yo con mis comentarios sobre la visita al Museo de Bellas Artes. Hay una exposición en particular que me gustó, visitamos varias salas, pero la que vamos a destacar ahora es Retratos de la Memoria, 15º aniversario, diversidad y territorios. Es una exposición que reúne fotografías enviadas por la comunidad, captadas entre los años 1890 y 1990. Desde el 2007 que el Museo Nacional de Bellas Artes realiza esta convocatoria que busca poner en valor las fotografías familiares, otorgando un espacio para que puedan ser apreciadas y abriendo al público un patrimonio visual que solo está asociado a la intimidad de los hogares chilenos. De esta exposición yo rescato a la familia chilena, al campo, los paisajes, las costumbres y manifestaciones culturales tan chilenas que se aprecian en la fotografía. Y también rescato a la fotografía como arte. Muchas veces vemos el arte tan lejano que es casi inaccesible, pero a través de la fotografía nos damos cuenta de que en los mismos álbumes familiares de nuestro hogar tenemos ahí arte y hoy más que nunca tenemos el arte en nuestra mano, literalmente en nuestros celulares. Así que rescato que esta exposición nos acerca al arte de una manera tan cotidiana como son fotografías familiares. Sí, ahí comentar que, bueno, cuando me paseaba justamente por esa sala, viendo esas fotografías, pasa algo así como una especie de mística, ¿verdad? Mientras uno va observando y de repente veo a la Milza y la Milza me dice, mira, ahí había una diloca.
Y claro, uno se siente al tiro como conectada, identificada. Después vi una de Teno, veía a las mujeres ahí de Teno y uno se siente, no sé, de alguna manera mucho más cercana cuando sabe que también son de la región del Maule. Entonces, lindo lo que genera. Eso de hacerlo con la comunidad me parece que es especial y ayuda también a sacar un poco esa idea de lo que el museo siempre como un espacio, ¿verdad?, que está alejado de la comunidad. Al contrario, acá hace partícipe y entonces cruza esa frontera para sacar el arte, ¿verdad?, que ahí hay una crítica que se hace de las vanguardias, ¿verdad?, de el museo como una institución, como un lugar donde de alguna manera se transforma en un arte muy elitista, claro, alejado de las personas. En cambio acá, de alguna manera, se va cruzando esa barrera. Particularmente con la exposición que ustedes ahí comentan, me pasó algo similar, cosa de ver la presentación, pero también ver la evolución en el tiempo, porque esa característica era súper notoria en la exposición. Aparecía, por ejemplo, del año 1940 hasta el 1990, entonces uno en la fotografía puede incluso detectar el cambio de los colores o, por ejemplo, las secuencias políticas que habían dentro de la fotografía. Y eso yo lo encontré bonito, pero particularmente a mí no me gusta mucho el arte de museo, tengo que decirlo. Sí. Bueno, esta es una exposición que está desde el 29 de mayo, está en exposición y estará hasta el 25 de septiembre, es abierta a todo público, por si alguien va a Santiago le interesa ir a verla, está en el segundo piso. Y lo más importante que es gratuita. Sí, es gratuita. Bueno, y Travesía Travesti, bueno, quería comentar yo de ese documental que fuimos a ver juntas. A mí lo que más me llamó la atención del documental es la sensibilidad humana. Me conecté mucho, me emocioné en algunas partes con el documental. Me di cuenta o volví a entender que la sensibilidad humana no tiene género y nos toca a todos por igual. Todos los seres somos frágiles y nos movemos por afectos, por emociones, por sentires, mucho más que por la razón, que es lo que siempre se nos ha inculcado, que somos seres pensantes y racionales, pero creo yo que somos por sobre todo seres emocionales y sentimentales. Nos movemos por los sentimientos y por las emociones. Así que uniéndolo con el tema de hoy, donde vamos a hablar además de cómo la emoción afecta en la toma de decisiones a través de las noticias falsas, las redes sociales, etcétera. Lo conecto con eso y bueno, la película me muestra además el mundo travesti movido mucho por el amor, por el desamor, como dije, y por las emociones en general. Con esa parte me conecté mucho. Sí, a mí me llama la atención, además de este documental, el tema de estas emociones que nos muestran el lado íntimo, ¿verdad?, de estas personas que están ahí, que han sido muchas veces marginadas de nuestra sociedad, ya lo travesti. Y además se muestra en el contexto del estallido, cómo su última obra, el último montaje de su obra, se produce justo el día en que comienza el estallido. Entonces hay todo un contexto ahí súper emocionante. Y además me llama la atención la forma como está relatado, está muy fragmentado, no hay un inicio, desarrollo, cierre claro, sino que son una serie de minutos, de momentos distintos que uno va ahí también atando y hilando como un rompecabezas. Y también aparece algo que me parece muy rescatable, que es el rito, ¿ya? El rito, por ejemplo, de lo que soñamos. Al principio ellos están participando en un rito y después también hay un minuto donde hay un rito en un escenario, hace como un homenaje, un pequeño homenaje a las mujeres travestis analfabetas. Entonces ahí también hay una conexión emotiva, casi un poco catártica en ese momento también de sentir identificación con esa parte sensible femenina que va más allá de las imposiciones culturales. Así que súper interesante el documental, desprejuiciado, hay que verlo, sacarse la venda de los ojos que nos imponen culturalmente y conectarse con estas sensibilidades distintas, otras que muchas veces han sido marginadas en nuestra sociedad. Bueno, con respecto a esta idea de la invisibilidad que nombraba Ingrid anteriormente, yo como que me quedé ahí. Cuando empiezo a ver este documental, claro, están las plumas, están los brillos que son propios de la cultura del mundo travesti, pero me pasa que al hacer conexión con el estallido, como que yo le decía claramente a las chiquillas, yo pienso qué estaba haciendo yo para el 18 de octubre, que claramente yo creo que estábamos todos los que ahí tenemos un compromiso con lo social movilizados. Pero me pregunté yo en las marchas, porque habían muchos enfoques de cámara que mostraban la Plaza Dignidad. Entonces yo decía, ¿en qué momento yo vi a estas chiquillas acá? Y no las vi. Entonces como que incluso ahí me doy cuenta lo marginal que puede llegar a ser quizás este tipo de disidencia. Y también lo preocupante, porque claro, dentro del estallido nosotros todos hablamos de reivindicaciones sociales,
de la precarización de la vida, pero ellas son las más marginadas y las más precarizadas. Me acuerdo tajantemente en una parte del documental que ellas dice que solamente quedan relegadas a trabajos de prostitución. Y es porque, claro, son demasiado prejuiciadas y demasiado marginadas. Entonces, en ese contexto, como que me hace mucho sentido y también le doy la vuelta. ¿Cuántas veces quizás nosotros dentro de estos contextos de denuncia de minorías no hemos visto que son una minoría muy importante? Así que con eso me quedo en esta pasadita. Solo para cerrar, el arte del museo, el arte marginal, en verdad, pero sin duda nuestro corazón se queda con ese arte que no ocupa los espacios elitistas en nuestra sociedad y que sobrevive pese a ello. Bueno, en este momento vamos a ir al tema ya, vamos a comenzar a adentrarnos en este tema que elegimos para este podcast y queremos comenzar hablando también un poco fragmentadamente, a lo mejor no está tan ordenado deductivamente o con algún plan, sino que más que nada queremos pasearnos por las distintas temáticas relacionadas con, o los tópicos relacionados con este tema más amplio. Partiremos con las campañas del terror, ya es bastante amplio, entonces vamos a abordarlo desde lo que ha sido nuestra experiencia chilena, ¿ya? Y ahí, bueno, quiero referirme al concepto de manipulación. Manipular, según el diccionario, es manejar una cosa, trabajar sobre ella con las manos o con algún instrumento. Y en su segunda acepción dice hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado. ¿Ya? Y bueno, estuve consultando un texto que se llama Manipulación de la información en medios de comunicación digitales e impresos, de Brenda Cabral Vargas, y ahí ella señala que la manipulación tiene que ver con cualquier información falsa, desactualizada o engañosa, presentada y promovida intencionalmente para causar daño público o con fines de lucro. Entonces vemos que hay una práctica sistemática en los medios de comunicación en Chile donde se manipula la información para obviamente generar adhesión a ciertas ideas, ¿ya? Y eso se ha hecho no de manera inocente, sino que de manera muy bien pensada a lo largo de los años. Y hay otro texto allí que lo ratifica, que este texto es de Rafael Sagredo, se llama El miedo como práctica política en Chile. Y allí nos dice Sagredo que la manipulación de la opinión forma parte de la historia de Chile y nos va ejemplificando varios hitos. Voy a referirme solo a algunos. Uno de ellos, por ejemplo, en el año 38, en la elección de Gustavo Ros Santamaría, candidato de la derecha, y Pedro Aguirre Cerda, Frente Popular, candidato de izquierda, que van candidatos a la presidencia. Allí se presenta esta elección como evolución versus revolución. Orden versus caos, libertad versus violencia, libertad versus totalitarismo, ¿ya? También importante decir que el Partido Conservador de Gustavo Ros y la derecha se autodenominaron como los elementos del orden, ¿ya? Entonces inmediatamente vemos que eso se repite a lo largo de la historia. Lo hemos vuelto a escuchar en la actualidad. Exacto, el tema del orden. El Partido del Orden. Claro, escuchamos en los últimos debates, ¿verdad?, cómo se imponía esa idea de que un sector representaba el orden y el otro el caos. Sí. O sea, eso ha sido así sistemáticamente a lo largo de nuestra historia. Posteriormente, también encontramos en otra campaña presidencial, el año 64, en el contexto además de la Guerra Fría, donde compitieron Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se difundieron intensas campañas en los periódicos y en las radios, además con un elemento inédito que era el financiamiento externo de estas campañas, y se hizo una campaña del terror, usando la figura de Fidel Castro, ¿verdad?, y haciendo un contraste como entre el bien y el mal, ¿ya? Y además, como decía, la Guerra Fría jugó un papel determinante, ya que supuestamente se trataba de salvar a Chile del peligro comunista. Por ejemplo, en una parte a través de la prensa se desplegaron imágenes de fusilamiento en las que se preguntaba a los chilenos: ¿es el paredón del futuro que quieres para tu padre, tu hermano, tu amigo? Acompañado de un mensaje muy dramático, casi épico, que decía: faltan 22 días. Así se fue construyendo una imagen que pretendía provocar miedo a Allende. En el fondo se distribuyeron y difundieron estereotipos. Recordemos que estereotipo es una visión generalizada, ¿verdad?, que genera prejuicios y que genera también discriminación,
¿ya? Estas campañas fueron instalando ideas dentro de la mente de las personas e infundiendo miedo, temor. Otro hito relevante fue en el 88, ya que algunas ya lo recordamos, ¿verdad? Que es la votación, el plebiscito sí y el no, donde nuevamente el no era asociado al caos, a la anarquía, versus el sí, que era asociado al orden, ¿ya? O sea, nuevamente aparece esta idea y que ya mencionaba anteriormente. Pero si se trata de campañas del terror, es imposible dejar de mencionar a un psicólogo que es un personaje bastante siniestro en este sentido, el psicólogo Hernán Tuane Escaf, que fue expulsado del Colegio de Psicólogos al ser sindicado como partícipe en graves violaciones a los derechos humanos. Él es apuntado como uno de los cerebros en las campañas del terror en la dictadura. Buscaban generar sentimientos traumáticos en las personas. Ya tras el golpe, Tuane trabajaba en el Departamento de Relaciones Humanas y Conducta Social, ojo el nombre, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, donde diseñó una campaña que tenía por objetivo, así cito textual, manipular la mente de la población para mantener el miedo. Ya en otro de los textos también se señala: creemos imprescindible reactualizar un programa de acción de guerra psicológica. O sea, lo que ellos buscaban con esta guerra psicológica era desatar los sentimientos traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, peligro y miedo. ¿Ya? Eso lo dice explícitamente un documento tal cual, y vemos entonces cómo una disciplina tan noble como puede ser la psicología fue utilizada con malas intenciones, con fines perversos en dictadura para atemorizar a la población y mantenerla entonces sometida en la dictadura. Con la cronología que nos diste sobre cómo en diferentes elecciones se ha usado sistemáticamente el miedo como una estrategia, digamos, de campaña, de manipulación, creo yo reafirmar el hecho de que la política chilena, en la esencia de la derecha chilena, se encuentra el uso de estas estrategias. Por miedo quizás también ellos mismos a perder todos sus privilegios, ¿verdad? O la pérdida del poder. Creo que fue muy claramente relatado cómo se ha usado y se sigue usando hoy, que es lo que vamos a hablar enseguida, ¿no es cierto? Las campañas del terror para la nueva Constitución, sí, se sigue usando hoy toda esa estrategia. Sí, de hecho quería hacer una cita que tiene que ver justo con lo que tú señalas, Margarita. Rafael Sagredo termina este texto, El miedo como práctica política en Chile, señalando lo siguiente, cito textual: la historia muestra que el miedo como instrumento de la lucha política chilena se encuentra en lo esencial asociado al temor de la derecha, a su desesperación frente a un futuro que aprecia como una fatalidad, también a una reacción motivada por su propia angustia ante el cambio y la pérdida de poder, y de la cual también participan sectores de clase media. Frente a lo que se percibe como amenaza, se ha creado un enemigo interno, ¿verdad? Eso que hemos escuchado en varias ocasiones. O sea, claramente este tipo de acciones, de manipulaciones, ponen en peligro la democracia, ¿verdad? Porque hay una degradación del sistema político, dice Sagredo, y obviamente al infundirse miedo y manipular a la población no deja que se exprese, que se manifieste en todas sus formas. Así que es una práctica a la que tenemos que de alguna manera comenzar a resistirnos. Ahí vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo del podcast de qué manera podemos hacerle frente a estas situaciones, ¿no? Sí, bueno, mira, las campañas del terror, yo aquí las uno al tiro con el concepto de propaganda, que es lo que vamos a hablar ahora. Porque la propaganda tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Por lo tanto, la propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la audiencia. Bueno, el término propaganda lo podemos vincular al régimen nazi. En 1933 se creó el Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda. El creador fue Joseph Goebbels, doctor en germanística y brillante retórico con talento para manipular a las personas. Hitler y Goebbels eran conscientes de que la represión y el terror no podían crear una base de poder duradero. Por lo tanto, la misión del ministro de propaganda fue la seducción y manipulación de las masas. Mira, hay algunas acciones de este ministerio de propaganda de aquellos años que las vamos a ir escuchando y las vamos a ir conectando, que todavía se usan y están vigentes.
Bueno, una de las acciones es que el Ministerio de Propaganda sometió a los medios de comunicación a una unificación política y creó así una máquina de adoctrinamiento que influyó en el estado de ánimo de la población, tanto en forma agresiva como sutil. Podemos ver que en nuestros medios de comunicación todos tienen la mayoría tiene un perfil similar, que están generando, no sé si ustedes se han dado cuenta, un estado de ánimo en la sociedad de temor. Claramente, sí, es visible. La sección crónica policial en las noticias llega a ser espeluznante. De hecho, hay algunos estudios, Margaritas, que dicen que los noticiarios que son de TV abierta tienen momentos dentro de su parrilla programática. Entonces, que incluso está calculado el tiempo, por ejemplo, de noticias que tienen que ver con la crónica roja, la sangre directa. Y eso también tiene que ver con este miedo que vamos germinando a poquito ya por medio de las masas. Claro, y es paulatino, es de a poquito, pero va surtiendo efecto. Otra práctica es que durante la guerra la radio fue forzada a emitir más contenido de entretención y de ocio, similar a la degradación de la televisión pública, creo yo, actual, donde por mucho tiempo, por muchos años nos hemos fijado de que ya la televisión cultural, educativa, científica, educacional ha perdido terreno y hoy en día está principalmente focalizada en ocio y en entretenimiento. Y de hecho se tuvo que hacer incluso una norma de hace unos años atrás, en el 2014, para que los canales tuviesen que transmitir programas culturales por lo menos con 4 horas a la semana. O sea, si no estuviese esa norma, seguiríamos sin nada de cultura en la televisión, solamente entretención. Bueno, al conocer los orígenes de la propaganda y la intención de esta, nos abre la posibilidad primero de dudar de lo que la propaganda me está tratando de vender o de persuadir. Siempre consideremos que cuando ahora vienen periodos de propaganda, me están tratando de mostrar solamente un lado de la torta y tenemos que saber qué es lo que tratar de entender las intenciones detrás de ello. Siempre nos muestran una posición, no el escenario completo. Utilizar medios de comunicación para influir en el ambiente social es una estrategia de propaganda. Se instala una verdad manipulada, así que creo yo que debemos dudar o al menos conocer cuáles son los intereses de un lado o de otro, defendiendo, por ejemplo, motivaciones económicas de algunos lados. Bueno, si hablamos de campañas del terror y de propaganda, todo el proceso de la redacción para una nueva constitución ha sido flanco de críticas y de boicot. Desde antes incluso del plebiscito de entrada que hemos escuchado, pero muchas fake news en relación a ella. Vamos a destacar aquí a 3 que han sido, creemos nosotras, las más importantes, las que más repercusión tuvieron. Entonces, la primera fake news originada en este periodo de nueva constitución, es el de Elisa Loncón y el carrete con los constituyentes. Esta fue un tuit que lanzó el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien reprochó un supuesto, comillas, carrete de constituyentes en la región del Biobío. Puso la desenfrenada fiesta de convencionales en un hotel de Concepción fue desmentida tanto por el lugar del hospedamiento como por los mismos constituyentes. No tuvimos ni desmanes ni problemas con otros huéspedes, dijeron ellos. Bobadilla tuvo que borrar ese tuit en las redes sociales, sin embargo Elisa Loncón alcanzó a responderlo. Ella puso: difunden odio y mentiras. ¿Cómo pueden llegar tan bajo? ¿Qué país pretenden construir desde la mentira? No, señor Bobadilla, no mienta. Esta semana estuvimos trabajando arduamente, conversando con la ciudadanía y escribiendo la nueva Constitución para Chile. Esa es la primera fake news. La segunda es sobre la supuesta reformación o reformulación de los elementos patrios que forman parte de las tradiciones de Chile, como lo son el himno, la bandera, el nombre del país y el baile nacional. Tras un análisis de la Fundación Interpreta, se pudo concluir que quienes están detrás de la viralización de los tuits que dispersan estas noticias son personas que se identifican como patriotas y en contra del proceso constituyente. Además, quienes masifican este tipo de mensajes son figuras de alto poder político, como por ejemplo la diputada Ena Bombaer y la convencional, la exministra Marcela Cubillos. Y la tercera y última fake news, la más reciente, es la de Felipe Kast, las mentiras sobre el aborto en la nueva Constitución. Él paga un anuncio radial con mentiras sobre el aborto. En redes sociales se viralizó su voz
donde destaca impresiones y mentiras sobre el aborto en la nueva Constitución, lo que además constituye propaganda al rechazo fuera de plazo. Él dice que en la nueva Constitución se va a aceptar el aborto hasta los 9 meses, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el borrador? Nada que ver con eso. De acuerdo al artículo aprobado, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Así que todavía no sabemos de dónde sacó este señor, Kast, esta información sobre que puedes abortar hasta los 9 meses. Y como bonus track, antes de que pasemos al siguiente tema, encontré un término nuevo en internet y lo vinculé con una de las campañas que está circulando en redes sociales, donde sale una actriz que ella se identifica como una persona que participó en el estallido social. Que fue pagada. Y dice ella que ella votó en el plebiscito de entrada, votó apruebo, pero que ahora va a votar rechazo. Bueno, esa propaganda se nos presenta como que si ella fuese una participante del estallido social, en ningún momento se nos aclara de que es una actriz. Eso salió después. Y este tipo de estrategias se llama deepfakes. Es una palabra que traducida sería algo así como mentiras profundas. Son montajes de video en una estética hiperrealista. Así que imitan la realidad de una manera tan exacta que es casi imposible descubrir que es parte de la falsedad. Así que en este video con la actriz Noelia Narváez, donde ella reconoce que le pagaron para decir todo lo que dijo, se usó, creo yo, tratando de engañar la fe pública sin en ningún momento aclarar de que era un video y una actriz, ¿no es cierto? Así que ese es otra super fake news, deep fakes. Bueno, y para continuar con la idea que tenemos en nuestro tópico central hoy, es importante que nos acerquemos a un concepto súper utilizado últimamente, que es la posverdad. La posverdad se refiere a los hechos objetivos y reales que tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública o determinar una postura social. En palabras más simples, la posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada. Se emplea para señalar aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos o creencias personales que los hechos en sí mismos. Este término es un neologismo que aparece en el año 1992 más o menos, y los especialistas concuerdan en que hay una relación en el uso del término también con los diferentes acontecimientos políticos que han ocurrido en los últimos años. La posverdad se vincula con una técnica empleada en campañas electorales y en especial en la que hizo el presidente Donald Trump cuando acusó a los medios de comunicación por publicar noticias falsas. Es decir, las mentiras se asumen como si fuesen verdad porque así se sienten o se asumen como reales, porque una gran colectividad las cree como verdaderas. Asimismo, hay quienes opinan que la posverdad se ha extendido con el auge que ha tenido la cultura digital y el uso de las redes sociales. Y en este sentido, la situación se torna aún más grave porque los usuarios no reconocen o no saben distinguir entre una noticia real y una falsa. Es decir, la objetividad de los hechos pasa a un segundo lugar, lo que incluso puede generar un desprestigio y poner en riesgo una carrera periodística de muchos profesionales. Para ir terminando con esta pequeña aproximación a la posverdad, es por ello que el peligro de la posverdad está en que las personas lentamente dejan a un lado la honestidad y el pensamiento objetivo, para darle lugar a la credibilidad a las noticias falsas y sin sentido. Sí, mira, a mí me surgen las preguntas, primero, de que todo lo que tú nos relatas, para mí es una clara consecuencia de que una de las claras consecuencias es que se disminuye la necesidad de pensamiento crítico, porque ya no hay mucho análisis con respecto a la información que estoy recibiendo, no, solamente se apunta a la emocionalidad, ¿verdad? Y si causó impacto o no causó impacto. Esa es como una aproximación a la posverdad. Y la otra duda que me surge es ¿dónde entonces se produce la verdad? Estuve investigando un poquito y generalmente se reconoce como instituciones, que la verdad procede de instituciones, por ejemplo, centros educativos, universidades, centros de investigación, el Estado, instituciones que muchas veces están a cargo de la difusión de dicha verdad y su imposición como válida. Así que para que determinemos que un concepto sea verdad o no, entiendo que tiene que venir de alguna institución validada para ello, pero también ahí podemos seguir profundizando y pensar, bueno, ¿y cuáles son
los intereses que esas diferentes instituciones están persiguiendo. Bueno, en fin, ahí podemos seguir tirando del hilo. Pero a raíz de la posverdad me surgió la duda de qué es entonces la verdad, quién dice que esto es real o no, que un hecho es verdad o no, o que algo es correcto o no, quién lo dice. Claro, yo ahí reflexiono respecto a lo que significa la ética, ¿verdad? La ética de los medios, la ética de cada persona también, cada individuo, que es importante que independiente de la institución a la que pertenezca, obedecer a la transparencia, a la necesidad de ir con una información, con una fuente confiable, antes de difundirla. Creo que es algo que es básico dentro de la comunicación humana. Incluso si pensamos, no sé, en la comunicación en el barrio, en los distintos lugares, ¿verdad? Siempre ha habido esto de las noticias falsas o echar a correr rumores. Claro, los cagüines. Pero los cagüines, que son tan propios, son noticias ¿verdad? falsas, pero a baja escala. Claro, pero de todas maneras te hablan del tipo humano, ¿verdad? De las personas, de cuál es la educación y en el fondo la forma de moverse en el mundo. Entonces, quienes pueden llegar a recurrir a esta forma de comunicación es porque se saltan todos los valores, las posibilidades. Pero eso también yo creo que habla como de una crisis de qué valores son los adecuados y cuáles aceptamos. Claro. Porque, por ejemplo, yo ya investigando por aquí y por allá, hay una frase que me quedó súper grabadita que dice: la verdad es una cuestión de creencia, los hechos no existen. Entonces, ¿qué encuentro yo creíble para poder decir que eso es verdad? Es un tema que igual, ya, la Ingrid habla de la ética. Pero cuánto a mí eso me convence y se hace un discurso que haga sintonía con lo que yo pienso, con lo que necesito, con lo que quiero. Entonces ahí también son varias cosas, yo creo que las que están involucradas en este elemento. Y por eso las fake news son un tema que yo creo que va a seguir dando mucho que hablar y del cual vamos a tener que seguir formándonos, pero infinitamente, para poder darle en el clavo. Bueno, respecto a las fake news, esta es una palabra. Y bueno, el concepto noticia falsa puede llegar a ser polisémico. Quiere decir esto que tiene varios significados, ¿ya? Se refiere a aquellas informaciones que todo el mundo sabe que es mentira, pero también a aquellas que son publicadas maliciosamente con datos falsos, ¿verdad? Y que se saltan los controles de calidad. Las características de estas noticias falsas es que son anónimas, hacen referencia a una fuente de confianza, están redactadas de forma atemporal, en un castellano neutro, a fin de favorecer su difusión en países de habla hispana, y suelen tener un gancho. Eso es súper importante en relación con lo que estamos hablando con el tema de las campañas del terror, porque ese gancho generalmente suele ser el miedo, el morbo, etcétera. O sea, apunta a lo emocional, ¿ya? La fake news tiene esa característica de tener un titular muy llamativo que apela a lo emocional y que por lo tanto engancha a la persona para leerlo. Es importante también tener en cuenta, como decía Milsa, que el auge de este fenómeno se produce con la elección de Donald Trump, donde la mentira es distribuida masivamente por Internet y se convierte en algo normal, transformándose en un arma potente de propaganda. Cabe destacar que esto prolifera fácilmente, ya que, por ejemplo, en España, las redes sociales y mensajería son usadas como fuente informativa por el 77% de la población, ¿ya? Por otro lado, en un estudio realizado por Bisowi, Roy y Aral en 2018, publicado en la revista Science, afirma que la información falsa se extiende hasta 6 veces más rápido que la verdad, ¿ya? La noticia falsa tiene un 70% más de probabilidades de ser retuitada que una historia real. Por otro lado, las fake news se viralizan entre 10 y 20 veces más rápido que los hechos reales. Y también un estudio publicado en Knight Foundation 2018 señala que en Twitter se publican más de 1 millón de tweets falsos al día, ¿ya? Por otro lado, también cabe destacar que no solo existen personas, ¿verdad?, que de pronto haciendo este periodismo ciudadano, personas que son testigos de algún hecho y que lo viralizan en las redes sociales, y ahí va cambiando, ¿verdad? Van cambiando los datos o la información. A veces son los propios periodistas, en ocasiones han llegado a engañar a sus empresas y también a la audiencia, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo de un alemán, Klaas Relotius, que fue ganador del Premio Periodista del Año en 2014. Sin embargo, él admitió haber inventado datos y testimonios en al menos 14 de sus informaciones publicadas en la revista Der Spiegel, ¿ya?
Por otro lado, también hemos sido testigos cómo existen cuentas con bot, cuentas falsas automatizadas que también ayudan a la viralización y validación de información que es falsa. Pero este fenómeno, pese a que, como decía, es un fenómeno aparentemente no lo es. Ya comentaba antes que incluso en el barrio, qué sé yo, en distintos lugares está esto de contar historias que no son verdaderas. Pero me quiero referir acá, en Chile existen dos hitos relevantes, antecedentes históricos. Uno, en el año 67, en el contexto de la reforma universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Chile, el Mercurio calificó el movimiento estudiantil como, comillas, una nueva y automaniobra al marxismo en torno a la democracia. ¿Ya? A lo que los estudiantes y las estudiantes movilizadas respondieron colgando un lienzo en la Casa Central con la frase: chileno, el mercurio miente. Frase que hemos reflotado, ¿verdad?, con el estallido, y por lo tanto es un fenómeno que ya conocíamos, estamos hablando del año 67, pero hay una situación que fue muy terrible, espeluznante, que se produce en el año 75, que es el caso de los 119. En este caso, ¿verdad?, se esperaba la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sabíamos, ¿verdad?, después del 73, todas las desapariciones, tortura, muerte, todo el horror que se vio en nuestro país, y la dictadura, intentando ocultarlo, fueron inventando consecutivamente a través de los distintos medios de la época noticias que allanaban un terreno para crear una situación donde había habido supuestamente un enfrentamiento entre personas de izquierda en Chile. Estos 119 habían sido secuestrados por la DINA. Sus miembros, sus nombres, la dictadura los incluyó en una nómina de chilenos en el exterior, ya sosteniendo que habían caído a manos de sus propios compañeros. El 14 y 16 de junio el Mercurio anunció que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y otros habían cruzado la cordillera desde Argentina. El 11 de julio en una localidad cercana a Buenos Aires fueron hallados 2 cadáveres que portaban documentos chilenos. Y hubo 2 publicaciones falsas, Lea en Argentina, que fue la única publicación, después no apareció nunca más, y una O Día en Brasil, y que fueron hechas estas publicaciones donde señalaban estos supuestos enfrentamientos solo para este montaje, palabra que ya habíamos mencionado antes, para este montaje. O sea, vemos que la derecha no ha dudado en crear situaciones falsas a lo largo de nuestra historia, y asimismo, como mencionaba Margarita, está ocurriendo con la convención. Es un momento histórico, sí. Es un momento hermoso donde efectivamente se puede gestar un cambio sustancial respecto a lo que justicia social se refiere, y la derecha está atemorizada. Y como ya lo ha hecho históricamente, como lo hemos visto, están mintiendo. Están usando todos los medios posibles para socavar la verdad. Y cuando hablamos de medios, antes de mencionar, por ejemplo, con respecto a las noticias falsas, algunas de ellas que se han venido mencionando en el último tiempo, a propósito de la redacción de la nueva Constitución, no podemos dejar de mencionar que los medios en Chile son hegemónicos, que los dueños de los medios de comunicación en Chile son poderosos grupos económicos. El grupo, por ejemplo, en Canal 13, Grupo Luxi, sí. TVN estatal, Chilevisión, tenemos ahí Warner Media, en el Mega, Familia Solari, 70%, Discovery el 30%, y por lo tanto todo lo que aparece en los medios es tendencioso. Oye, te aporto ahí un dato porque yo también estoy investigando eso, me quedé impresionada, solamente me quedé con el Mega, que pertenece hoy al Grupo Bedia. Y ellos tienen, por ejemplo, para que pensemos en todos los intereses que están protegiendo a través de todas estas fake news, por ejemplo, son dueños de Falabella, de Isapre Colmena, de clínicas regionales, de algunas inversiones en rubros agrícolas, transporte y comunicaciones como el Mega, o también, por ejemplo, Aguas. Y bueno, también el monopolio, ¿verdad? El Grupo Copesa, que es dueño de La Cuarta, La Tercera, Paula, Duna, La Hora, Beethoven, Carolina, Diario Concepción. O sea, parece chiste, no, es cierto, son dueños de todo eso. El Mercurio, de la familia Edwards, dueños de El Sur, La Segunda, La Última Noticia, La Estrella, de Austral, El Mercurio, El Líder, Yanquihue, Atacama, Emol. O sea, un verdadero monopolio, ¿verdad?, respecto a lo que comunicación se refiere.
La socióloga Francisca Márquez en CIPER señala: los medios hegemónicos han construido de manera sigilosa pero sistemática un modelo icónico y estereotipado de nuestra realidad, empobreciendo o anulando la polifonía, o sea, el conjunto de voces, ¿verdad?, que pueden surgir en la discusión política y de clase. Y bueno, decíamos que existen ejemplos de mentiras que se han construido en torno a la nueva Constitución, a la redacción. Sí, mira, tenemos algunas que vamos a mencionar, cada una va a mencionar a 3 y vamos a ponerle el sello falso para que nos quede la retina de que estas son noticias falsas que han salido sobre la nueva Constitución, son fake news. Una de ellas dice: los padres no podrán elegir dónde estudiarán sus hijos o hijas. Falso, la nueva Constitución garantiza la libertad de enseñanza, la que comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Por tanto, padres y madres pueden elegir sin imposición la educación de sus hijos, ampliando esta libertad a personas que tienen personas a su cargo y que no son padres, por ejemplo, los apoderados. Así que esa noticia es falsa. Otra que yo he escuchado y que se repite mucho en distintas personas que conversan, preguntan: ¿es verdad que se acaba el derecho a la propiedad? Falso. Ya la redacción de la nueva Constitución dice: el derecho de propiedad se encuentra, ¿verdad?, en la propuesta de la nueva Constitución, y dice textual: toda persona natural o jurídica tiene derecho a propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, la que incluye la vivienda, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución o la ley declaren inapropiables. O sea, nuevamente se tergiversa a partir del lenguaje la realidad para construir una falsedad. Ya vamos con la tercera. Dice: con la nueva Constitución no se expropiarán todo. La nueva Constitución propone: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Además, el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien. La persona afectada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Así que ahí tenemos una tercera fake news que ha sido revuelo dentro de este proceso constituyente de salida. Miren cómo sonríen los presidentes. Bueno, para continuar, vamos a hablar ahora de redes sociales. Chile ha sido catalogado como el primer país de Latinoamérica con más penetración en las redes sociales según el informe de América Latina y el Caribe, uso de redes sociales por país 2021, hecho por el portal de estadísticas Statistics. Hay en Chile más dispositivos móviles que personas, ¿sabían ustedes eso? Cerca de 25 millones de dispositivos móviles, así que la cantidad de acceso que tenemos a las redes sociales es amplio. ¿Cuál es la red social preferida de los chilenos, creen ustedes? Facebook, digo yo. Sí, también Facebook para los mayores de 13 años. Por el rango etario quizás es más fácil de utilizar. Exacto. Facebook es principalmente usada a mayores de 13 años, un 51% de mujeres y un 48% de cuentas en hombres. Así que, ¿qué consecuencia entonces tiene informarse a través de las redes sociales si son tan usadas en Chile en particular? Más, yo diría quizás más que en otros países de Latinoamérica. Bueno, las consecuencias es que son los sesgos y la limitada información que recibimos en las redes sociales. Existen muchos filtros en Internet que impiden que lleguen a nosotros puntos de vista en conflictos con los nuestros y que nos aíslan en nuestra propia burbuja de información. Hay un término que se llama el filtro burbuja o filter bubble. Es un efecto del uso de las redes sociales. El filtro burbuja obstaculiza el acceso a la información que podría desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y tiene, por tanto, implicaciones negativas en el discurso de las personas. Siempre estamos recibiendo el mismo tipo de información. La exposición a un limitado contenido, entonces, hace que la gente crea que sus ideas se alinean con la visión dominante. El filtro burbuja en Google refina los resultados de búsqueda de acuerdo con las consultas previas de los usuarios y los enlaces que siguieron. De hecho, Google rastrea más de 57 variables, por ejemplo, al momento de hacer una búsqueda.
Por ejemplo, la ubicación, el software que se utilizó o el dispositivo móvil que se usó para hacer una búsqueda. Por lo tanto, dependiendo incluso de la marca o del tipo de dispositivo móvil que tengamos, va a ser el resultado de la búsqueda que tenemos. Bueno, Facebook también rastrea estos clics de usuarios, lo que comparten y los contactos con los que interactuamos, así como información sobre los dispositivos electrónicos desde los que accedemos. Por ejemplo, informaciones de compra, de transacciones, etc. Bueno, los filtros burbujas se unen a otro concepto que se llama las cámaras de resonancia o echo chambers, en las que la información, las ideas o creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado, donde las visiones diferentes o alternativas se descartan o se presentan de manera minoritaria. Así que los ciudadanos terminamos consumiendo noticias ajustadas a nuestro pensar. Bueno, Media Insight Project, en un estudio que se llevó a cabo este año, encontró que el usuario que compartía una noticia importaba más que la fuente de la noticia, así que de quien recibimos la noticia importa más que la fuente. Es decir, que los ciudadanos confían en la persona que comparte la noticia y creen que es más importante de que quien la produjo. Bueno, algunas implicancias de todo esto, de lo que acabamos de escuchar, es que todos los datos anteriores nos muestran que existe un falso sentido crítico de acceso a la información y de consumo de información, porque piensen que todo lo que está llegando a nuestras redes sociales está hecho para nosotras, a nuestro antojo, de acuerdo a todos los clics que hicimos, ¿verdad? Con estos algoritmos. No podemos entonces distinguir entre un anuncio etiquetado o una fake news o, por ejemplo, un contenido patrocinado o una noticia real. No sabemos identificarlas, nos cuesta. Nos entrega entonces una responsabilidad a nosotros como ciudadanos y como consumidores de redes sociales y como fabricantes de contenido, porque nosotros también fabricamos contenido que subimos a redes. Nos entrega una responsabilidad con respecto, por ejemplo, a la veracidad de lo que estoy compartiendo. Bueno, eso también nos hace reflexionar sobre qué tan real es el feed o es la bandeja de entrada que estoy recibiendo en mis redes sociales. No es la misma que los demás están viendo. Bueno, finalmente el daño que causa la desinformación incluye entonces desde la difamación personal o a marcas hasta la interferencia política, que es lo que hemos estado hablando hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en elecciones, lo cual amenaza la democracia y la reputación en general y las confianzas en las sociedades. Así que todo este túnel en el cual nos introducimos cuando entramos a las redes sociales, tenemos que ser más precavidos y entender de que todo ese contenido está manipulado para nosotros y no tiene que ser, y no significa que sea siempre la verdad. Avanzando con este itinerario de Dialecto Púrpura, me toca trabajar un pedacito, una parte, del caso de Donald Trump. Y como ya tenemos un ejemplo claro de que la extrema derecha ha posicionado a través de la fake news, quizás, ¿cierto? Y aprovechando este contexto de posverdad, una campaña electoral muy poderosa. La diferencia respecto de otras corrientes políticas e ideológicas es que la extrema derecha ha sabido leer mejor que las demás los cambios de la sociedad antes mencionados, lo que nos comentaba Margarita, Ingrid. Aprovecharse de las debilidades y las grietas de la democracia cierto liberal y entender las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Esta ultraderecha ha entendido que las fragilidades y vulnerabilidades existentes pueden ser explotadas, deconstruyendo la realidad compartida y sembrando confusión, y se puede polarizar aún más a la sociedad y sacar provecho en el plano electoral. Esta idea de blanco o negro que conversábamos al principio, sin matices. De ahí su interés y sus esfuerzos para generar y difundir noticias falsas. En la campaña electoral estadounidense del año 2016, la mayoría de las fake news eran mensajes pro Donald Trump y hostiles para Hillary Clinton. Evidentemente que para que todo esto tenga un resultado debe haber un terreno abonado antes. Las redes sociales, como decía Margarita, se han convertido en una de las principales vías para informarse, sustituyendo en buena medida los medios tradicionales. Según un estudio del Pew Research Center del 2016, el 62% de los adultos estadounidenses se informaron para esta campaña electoral a través de redes sociales, específicamente en Facebook. Y esto se ha convertido al menos, ¿cierto?, en la principal red social para poder informarse y acceder a una manera mucho más rápida de tener el contenido.
Hay 2 elementos más que también es importante mencionar en este apartado. El primero es que una parte nada desdeñable, ¿cierto?, de la población cree en teorías de conspiración, que eso también es un fenómeno que se da en Chile. Y en el caso de Estados Unidos, una encuesta, ¿cierto?, de la empresa Ipsos revela que el 75% de quienes veían los titulares de fake news consideraban la información que ahí estaba presente como una información exacta. En segundo lugar, también mencionar que la industria de la desinformación se basa en el éxito de los medios alternativos, o sea, estas redes sociales y toda esta brecha digital que nosotros le hemos dado cabida socialmente, y que difunden continuamente estas fake news, a menudo, ¿cierto?, financiados o patrocinados por líderes de ultraderecha. En el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, por ejemplo, un dato específico de White Pundit dice que recibió más de 1 millón de visitas diarias durante la campaña de Donald Trump para las presidenciales del 2016, y otras también como podcast. Entonces como que se veía un aumento súper masivo en ciertos tipos de publicaciones. Entonces ahí tenemos los bots quizás, o estos usuarios falsos que mencionaba Ingrid anteriormente. Si a esto le añadimos que los principales líderes del Partido Republicano, ¿cierto?, empezando también por el entonces candidato Donald Trump, relanzaban y alababan públicamente a estos medios, podemos entender que ahí había una potencial viralización de las noticias falsas propagadas por estos llamados medios alternativos. Bueno, para ir cerrando como esta partecita, solo decir que la extrema derecha en suma ha entendido que es provechoso ampliar aún más la desconfianza existente hacia todo lo que podemos presentar como noticias, y empezando por los intelectuales, los científicos y los periodistas. En uno de sus numerosos ataques a la prensa, Donald Trump, ¿cierto?, ya una vez electo, llegó a afirmar que la CNN apestaba, ese fue su dicho tajante. Y otro ejemplo es haber abrazado como mínimo, ¿cierto?, negar científicamente la posibilidad del COVID durante la crisis que nosotros empezamos en la pandemia, minimizando así el impacto de lo que podía tener esto en la población de todos los estadounidenses, criticando las restricciones incluso aplicadas por razones sanitarias, ¿cierto?, cuestionando las decisiones de la Organización Mundial de Salud y hasta poniendo incluso en duda la existencia del mismo virus. Claro, no, totalmente. Uno queda preguntarse por qué ganó. Y alcanza como para otros podcasts, ¿verdad? Sí. Pero es increíble, lo ganó a punta de fake news. Pero yo creo que a fake news y también como un trabajo súper sistemático, porque no iba solo. O sea, como yo les mencionaba anteriormente, es un conjunto de cosas que se van dando. Entonces se hace una ola muy fuerte, comunicacional y es poderosa. Entonces al final eso también tenemos que tener el filtro para poder decir aquí cuidado. Exacto. Mire, vamos a sumar otra voz opinante a esta conversación. Vamos a escuchar a un sociólogo molinense de la Universidad Católica y sus reflexiones sobre este tema que estamos conversando, fake news, posverdad, ¿verdad?, redes sociales. Entonces escuchamos en este audio a Camilo Zamorano. Hola, soy Camilo y voy a realizar algunos comentarios en torno al tema. Gracias a este fenómeno, las personas caen con mayor facilidad ante quienes pretenden instalar una realidad que no se condice con la promoción de una sociedad más justa. Esto, dado que hay múltiples intereses arraigados en la clase dominante para continuar con su hegemonía, por lo que las consecuencias se pueden ver no solo a la hora de ofrecer un producto o servicio que no cumple con las expectativas publicitadas, sino también en la manera en que se crean políticas públicas o discursos en torno a hechos que, a pesar de vivir en un momento en que la información está al alcance de la mano, quedan a la deriva por no ser verificados o porque las fuentes no se refieren a la realidad de forma verídica. Es por esto que quienes consumen la información quedan atrapados y atrapadas en puntos de vista que poco se asemejan a la realidad, y peor aún, no hay ánimo de buscar fuentes secundarias capaces de refutar lo emanado de quienes buscan mantener el status quo, porque es más fácil quedarse con lo que los medios de comunicación masiva transmiten. Esto genera una desfragmentación del tejido social, dado que al tener una población mal y menos informada, se producen choques de ideas que, de haber sido verídicamente transmitidas, no se hubieran generado, lo que corroe el ánimo de sostener una discusión que decante en la mejora de las condiciones en que se desarrolla la vida pública. Bueno, ahora vamos a esta sección que se llama Cámara Lenta, donde comentamos alguna película o serie, y para esta ocasión hemos escogido una serie que está en Netflix. Su nombre es Borgen, es una serie danesa del año 2010 que tiene 38 episodios, creada por Adam Price, dirigida por Søren Kragh Jacobsen y Rumi Hammerich,
Esta es una serie donde está basada, o todo ocurre en Borgen, que es el término coloquial con el que se conoce el Palacio de Christian Borg, sede de los 3 poderes del Estado y oficina de la primera ministra. ¿Ya? Aquí encontramos varias temáticas relacionadas con el podcast de hoy, por eso la escogimos. ¿Ya? Primero, el tema del sensacionalismo de los medios de comunicación, donde se sobrepasan todos los límites. Ya, por ejemplo, hay un momento donde el amarillismo empieza a primar y se empiezan a meter en las intimidades de los políticos y las políticas, su familia, hasta llegar a una degradación completa. Por ejemplo, hay un punto en que hurgan en la basura de la hija de la primera ministra cuando ella está pasando por una situación complicada de salud. Además, también vemos la tensión entre los formatos nuevos y los nuevos enfoques contra la credibilidad e integridad periodística. Tenemos entonces que se muestra esto de la televisión dinámica, competitiva, que sobrepasa todos los límites de la ética, palabra que ya habíamos mencionado anteriormente. Así que una súper buena serie para ver cómo funcionan y cómo se comportan los medios de comunicación en torno a la política y en torno también al manejo de la opinión pública. Sí, en la serie se refleja claramente el conflicto que hay entre la prensa y el poder, el uso que el poder hace de la prensa y el uso también de que la prensa hace del poder o de los políticos, de las personas que están en altos cargos. La trama se centra entonces en la relación entre los medios y la política. Hay una frase que me quedó del escritor, del creador de la serie, que me gustó porque la serie pone como en el límite a la protagonista, a Virginie Woolf, la pone en el límite para ver si cae o no cae, sucumbe o no sucumbe a las partes más oscuras del poder. Él dijo, cuando uno hace una serie como esta, dramática, muchas veces nos piden partir con una premisa, una frase. ¿Podemos mantenernos en el poder y siendo honestos a nosotros mismos? Esa fue la premisa que él usó para la creación de Borgen. Uno duda en algunos momentos si la protagonista va a ser capaz de mantenerse fiel, honesta, correcta, porque va pasando diferentes trabas en esta trama. Y lo interesante también es el liderazgo femenino, Total. ¿verdad? Como esta mujer con un nuevo liderazgo también, porque es la primera mujer que llega a ser primera ministra. Entonces ahí es interesante conocer el personaje, sus dimensiones humanas también. Así que muy recomendado. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad. Bueno, y ahora cabe preguntarnos por qué caemos tan fácil en este tipo de noticias. Primero, puntualizar que las nuevas tecnologías de la información han favorecido la democratización informativa. Sin embargo, este proceso comunicativo es bidireccional, por lo cual los ciudadanos se pueden convertir en el origen de las noticias y también se encuentran exentos de controles de veracidad, por lo que desaparece el rigor informativo y la verificación de los datos, que son cualidades propiamente intrínsecas del periodismo. También las noticias creadas por periodistas conviven con las producidas por cualquier usuario. Está una cita de Banji y Fritschit del 2010, en donde dice que se genera un espacio de superabundancia informativa, que esto va unido al anonimato y favorece las plataformas digitales, que eso genera cargo de cultivo idóneo para la proliferación de noticias falsas. Y en un último punto, que elaborar noticias falsas nunca ha sido tan lucrativo. Cuando se viralizan estas nuevas fake news, ¿cierto? Se hace oro y plata gracias a las plataformas de publicidad automáticas que genera Google y otras compañías menores. Pero todo esto, en síntesis, finalmente es porque tenemos una ausencia de una educación digital. Bueno, también quizás poner dentro de esta mesa de conversación el periodismo ciudadano, que es un periodismo participativo, ¿cierto? Público y democrático, pero que al final se convierte en todas las personas que pueden participar de este proceso en informadores. Este ejercicio, ¿cierto?, está amparado casi en la Declaración de los Derechos Humanos y establece que todos los individuos tenemos derecho no solo a recibir información y opinión, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión. Este derecho, ¿cierto?, también ha sido recogido en algunas de las legislaciones. Pero esto conlleva que las ciudadanas, todos tenemos teléfonos, podemos grabar en el hecho todo lo que va ocurriendo, cualquier situación noticiosa, y esto se
se produce que nosotros nos convirtamos en verdaderos periodistas. Dichas noticias no pasan por un proceso de verificación, se comparten y se viralizan rápidamente. Entre las conclusiones, por ejemplo, que nos plantea Rose y Aral en el 2018, apuntan a que la facilidad de la propagación de las noticias falsas reside en la propia psicología humana. Las noticias falsas son más novedosas y la gente quiere ser la primera en compartir también estas informaciones. Y el hecho de que provenga de uno de nuestros contactos genera que la noticia sea de un alcance de mayor avance. Claro, porque si es de los contactos de uno, obviamente uno la siente como algo más creíble, ¿verdad? Entonces, finalmente... genera cercanía. Y además la manda esa misma noticia a otra persona cercana a uno y así comienza, ¿verdad?, a darle mayor potencia y credibilidad al tema. Las redes sociales, por otra parte, posibilitan un descubrimiento casual de las noticias. O sea, nosotros de pronto entramos a, no sé, Facebook, ¿verdad?, o Instagram, nos aparece una noticia, ¿verdad? Y empezamos a indagar en ella y así esto nos lleva a otra noticia. Por lo tanto, es una exploración distinta que cuando una persona iba y compraba el diario directamente para conocer una noticia. Finalmente es mucho más azarosa y casual. Por otro lado, también cabe destacar que los medios de comunicación han instaurado un modelo de información continua. Ya antiguamente trabajaban en la noche y salía en la mañana el diario, ahora continuamente tienen que estar sacando información. Eso hace, ¿verdad?, que muchas veces no haya tanta exigencia tampoco, incluso en la redacción a veces de la noticia, pero además de la redacción, en la verificación de la información y de las fuentes, si son confiables o no. Y por eso, donde están 24/7 sacando noticias, muchas de esas noticias no tienen respaldo. El uso de WhatsApp también para el consumo de información se ha duplicado en los últimos 4 años, ¿ya? Coincidiendo además con la crisis de Facebook. Entonces también llega a los grupos de WhatsApp y además hay grupos que son cerrados donde no se puede verificar, ¿verdad? No se puede acceder a ese grupo y por lo tanto se pueden compartir y de hecho ha ocurrido que a veces se ha filtrado y son absolutamente falsas, ¿no? Sí. Bueno, para tratar de responder la pregunta que nos hizo Milsa, ¿por qué caemos tan fácil? Otra lectura que le podemos dar a esto es la falta de comprensión lectora que tenemos en realidad los chilenos. Sabemos, siempre hemos conocido números preocupantes. Por ejemplo, menos del 2% de los adultos alcanza niveles elevados de competencias lectoras. Esto con estudios hechos del 2018. Entonces, ¿por qué los chilenos tienen nota roja en comprensión lectora y qué desafíos tenemos como sociedad? Bueno, hay un desafío educacional de ampliar la habilidad de comprensión lectora y vincularla también al desarrollo del pensamiento crítico que ha salido en esta conversación, como solamente apuntar a la emocionalidad coarta un poco el desarrollo del pensamiento crítico y de indagación. Ahí están responsables el Estado, el gobierno, los ministerios, la escuela, la casa, pero también los individuos. Difundir información falsa no es solamente culpa de quien lo hace, sino también de la persona que no corrobora la información. La fake news no es solamente un problema de tecnología, sino que también es un problema de lectura, finalmente, de que nos quedamos solo con el título y no buscamos entender en profundidad la noticia. Esto también devela la falta de alfabetización digital, que está muy lejos de aparecer en el temario de la escuela y creo que es una de las habilidades del siglo XXI que deberíamos estar fortaleciendo. No preferir la inmediatez por encima de la validación de la información también es algo que deberíamos estar todos buscando. No dejar de buscar la verdad, falta de interés por la verdad. Tenemos que, creo yo, ser curiosos, autodidactas y no esperar a que finalmente la misma tecnología busque solucionar problemas creados por la tecnología. Sabemos que por ejemplo, Facebook u otras redes sociales han buscado maneras de buscar sistemas de verificación de las noticias, pero ¿de qué sirve si la persona que lo lee, si leemos algo y no buscamos más allá de leer la noticia o de leer el titular? Así que creo que, como decía la pregunta, ¿por qué caemos tan fácil? Es porque también nos falta comprensión lectora en Chile. Es un problema generalizado en todas las clases sociales, en todos los niveles y todas las edades. Y porque creo que también tenemos que hacernos cargo de
las cosas que compartimos en las redes. No darle un uso tan liviano a las redes sociales. De repente siento que lo hacemos casi como depredando contenido, sin mucho espacio para la reflexión, para la lectura pausada. Me acordaba mucho de lo que conversábamos en el podcast anterior de la experiencia contemplativa. También eso lo podemos aplicar en una lectura pausada de algo que vamos a compartir antes de compartirlo. Ir macerando la información. Exacto. Con calma. Sí. Y por ejemplo, utilizar técnicas como leer en voz alta. Sí. ¿No es cierto? Eso nos hace pausarnos y leer y comprender el texto que estamos leyendo. Así que no solamente nos debemos quedar con los titulares, sino que debemos leer la noticia antes de compartirla. Bueno, ahora vamos a la sección canciones que nos marcaron, y en esta ocasión obviamente hemos elegido canciones que están vinculadas directa o indirectamente con el tema del cual estamos hablando. En mi caso escogí una canción que no está relacionada directamente, ya que es una canción más bien de desamor, pero sin embargo si yo pienso la letra de la canción, la puedo vincular absolutamente a lo que estamos comentando hoy. Ya la canción es Mientes, de Pedro Aznar, y bueno, voy a citar un pedacito. Dice: mientes y yo puedo atestiguar, mientes y ni te hace falta hablar. Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay. Sí, a mí me asusta un poco el tema de la mentira así, sin tapujos, desmedida, y en el fondo, como decía antes en una cita por ahí, desesperada también, frente a una situación que puede equiparar la balanza, desesperarse por perder los privilegios, como se ha repetido un poco ese lugar común o esa frase, pero que es tan real cuando vemos que están exacerbando y en el fondo haciendo uso de medido de todos los recursos, incluso estos malos recursos, ¿verdad? Así que bueno, esa es la canción escogida por mí esta ocasión. Milza, ¿cuál es la canción que escoges tú para relacionar? Ya, yo me voy a quedar en esta pasadita con una canción de Anita Tijoux que se llama Sube, pero que popularmente la conocemos como La Doctrina del Shock. Buenísimo. ¿Por qué me quedo con esa? Porque creo que me hace mucho sentido cuando al inicio de la canción dice que en sus monólogos que son venenosos no caben colores. Entonces como que yo así interpreto las fake news y sobre todo la manipulación de masas, como que no hay intermedio. Y nuestra sociedad es plural, entonces hay muchos colores que nosotros tenemos que interpretar. Y ahí también haciéndole un pase a Anita Tijoux, decir que ojalá no caigamos en esta doctrina del shock. Buenísimo. Ya, mi recomendación es La cultura de la basura, de Los Prisioneros, del año 1987. La cultura de la basura es una burla de la cultura de masas chilena que fue instalada en la década del 70 por la dictadura de Pinochet, con un discurso de éxito y de triunfo, una crítica a la instalación del neoliberalismo, la cultura del consumo en la que vivimos hoy en día. Yo el título de la canción la asemejo un poco a las redes sociales, la cultura de la basura. Esa parte como más vacía, exitista, vanidosa y un poquito falsa de las redes sociales, la conecté con el título de esta canción de Los Prisioneros, La cultura de la basura. Bueno, ¿y cómo hacer frente a este fenómeno de las fake news, de las redes sociales, de la posverdad? ¿Hay algunas sugerencias que podemos seguir para aprender a validar la información y saber si es certera o no? Aprender a seleccionar, por ejemplo, las fuentes de información, poniendo atención a identificar y seleccionar la información, las cuales deben ser generadas por personas o entidades reconocidas o de prestigio. Aquí hay algunas preguntas que podemos hacernos cuando leemos una noticia para poder empezar a aprender a verificar. Por ejemplo, la procedencia. ¿Es este el archivo original del contenido o es una réplica? La fuente, quién ha subido el contenido, la fecha, cuándo fue creado el contenido, la localización, en qué lugar fue creado el contenido. Estas 4 preguntas son como base para poder confirmar si la noticia es verdadera o falsa. Hay otras preguntas que podemos complementar y también nos puede hacer reflexionar para verificar la veracidad de la información. ¿Puedes encontrar el mismo o un contenido similar en algún otro sitio online? ¿Cuándo fue la primera versión subida?
o compartida. El contenido enlaza a otros sitios. Puedes identificar a las personas que compartió, que subió el contenido y contactarlas para obtener más información. Bueno, esas son preguntas que no podemos ir haciendo cuando leemos una noticia y dudamos si es verdadera o falsa. También hay medios electrónicos que han puesto en marcha diferentes plataformas dedicadas a detectar información falsa. En Chile hay una plataforma que la recomiendo que se llama fastcheck.cl, fast de rápido. Esta plataforma se dedica a la comprobación de información sobre el discurso público y autoridades y contenidos publicitarios por ciudadanos. Esta página me llamó mucho la atención porque divide las noticias en las siguientes categorías. No solamente vamos a tener la categoría de verdadero y falso, sino que hay otras que podemos ir nosotros también aprendiendo a identificar en las redes. Bueno, las categorías de noticias está la noticia real, incompleta, añeja, imprecisa, engañosa, falsa, irreal o un contenido verificado. Así que no solamente tenemos verdadero, real o falso, sino que, por ejemplo, también nos podemos encontrar con una noticia imprecisa. Bueno, hay otras páginas, por ejemplo, que se llama The Trust Project. Son proyectos que apuntan a entregar herramientas de verificación. Este proyecto cuenta con la participación de 121 medios de comunicación de todo el mundo y ellos exigen el cumplimiento de 8 estándares básicos de un medio de comunicación para ayudar al lector a saber si debe o no debe fiarse de esta noticia. Bueno, como dije, son 8 estándares básicos, pero yo aquí voy a mencionar uno. Aquí yo lo resumo esto en cuál es la línea editorial del medio de comunicación que está compartiendo esta información. En Chile se debatió hace unos meses, hace unos años, me acuerdo en época de elecciones sobre la ley de medios en Chile, que uno de los candidatos lo impulsaba, fue criticado, etcétera. Pero creo que en Chile falta, al menos en el caso de los medios masivos de información, que conozcamos la misión, la visión, los códigos de ética, o sea, la línea editorial de este medio de comunicación, para así transparentar cuáles son las intenciones y, como hablábamos, ¿cómo se dice? Los propósitos ocultos que de pronto están claros. Los intereses, esa era la palabra, sí. los intereses. Así que ese estándar básico creo que nos hace falta un poquito aquí en Chile. En algunos casos de algunos medios de comunicación lo tienen, pero no todos. Está oculto ahí la línea editorial del medio. Imagínate cuál será la cantidad de noticias falsas que existen, que han tenido que crearse estos mecanismos y estos medios para poder empezar a filtrar. Sí, bueno, y el tema de educarse también al respecto, ¿no? Bueno, y como bien menciona Ingrid, la educación se torna en un aspecto fundamental de este proceso. Cuando hablamos de la educación, estamos pensando quizás en la educación de masa, que aquí radica el problema fundamental de los países que están en vías de desarrollo. La idea sería perseguir una educación que libere estos rasgos que alteran la razón, con estos elementos como la posverdad o también el uso de las fake news en redes sociales, y que al final la educación se convierta en una posibilidad de cambio e impulso para la libertad. Pensamos que solo la educación puede hacer una sociedad verdadera en donde ninguna persona queda al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da dentro de una educación que está desde la domesticación de estos discursos que son tan potentes como las fake news y posibilitar una educación que genere libertad en el ser humano. Dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable también una amplia conciencia de que esta educación haga posible una autorreflexión, pero sobre todo que sea atingente al tiempo y al espacio, en donde nosotros podamos entender y codificar estos discursos que quizás son con un manejo detrás obviamente intencionado. Quizá, y para ir cerrando, en Educación para la Libertad, poner la figura de Paulo Freire, que es por excelencia la pedagogía del oprimido. Esta que no postula modelos de adaptación y de transición de las sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de transformación total. La alfabetización y por consiguiente una tarea de educar es auténticamente humanista y al final todo esto termina en el pensamiento crítico. Termina en estas prácticas que son un poco bancarias, ¿cierto? Pensadas en que en algún momento el ser humano es manejado para generar otro tipo de cosas y tomarlo de ahí, pues desde la emancipación de Paulo Freire, que creo que sería algo muy atingente. Cuando leía esta partecita, como que pensaba que él proponía alfabetizar, pero desde algo que era súper básico, la lectura de los campesinos, ¿cierto? Pero como que hoy día los campesinos se transforman en estos nativos digitales que tenemos redes y que no sabemos cómo interpretarlas.
Claro, o sea, sería la alfabetización digital en este esta era, tiempo. claro. Si fuera Freire, viviera en esta época, seguramente estaría proponiendo algo así, tal vez, ¿verdad? Exacto. Sí, además pensar que lamentablemente hoy día en los colegios, pese a que a muchos nos gusta Pablo Freire, pero el sistema educativo frena esas posibilidades, ¿verdad? Porque están las pruebas estandarizadas, porque está todo aquello que es un verdadero corsé que no permite, en el fondo, hacer una educación más crítica y desarrollar el pensamiento crítico. O sea, yo creo que igual se hacen tremendos esfuerzos en todas las aulas de Chile, pero falta también un poco que el sistema permita que eso pueda avanzar más. Es una verdadera vorágine. Después Sí. se acusa a los profesores y profesoras de adoctrinamiento, Claro. cuando quien realmente ha hecho adoctrinamiento durante años, sobre todo anulando el pensamiento crítico, ha sido precisamente las personas que están, ¿verdad?, ostentando el poder y además haciendo que se perdure un modelo económico que les favorece a ellos y ellas, y por eso, ¿verdad?, los colegios, por ejemplo, prefieren que salgan personas al mercado, mano de obra barata y calificada, qué sé yo, preparación de ese tipo. Pero bueno, es de esperar que las condiciones vayan cambiando y vayan mejorando poco a poco también la educación en ese sentido. Sí. Oye, pero ¿cómo no mencionar en este podcast a el lingüista Noam Chomsky, que él nos colabora con 10 estrategias de manipulación informativa a través de los medios? Voy a mencionar su aporte para poder que a partir del lenguaje nos vayamos dando cuenta de cómo el uso de las palabras y la comunicación tiene un fin expresamente engañoso y de distracción de las audiencias. Bueno, Chomsky parte con la primera estrategia de manipulación informativa, que es la estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decisivos en ámbitos de política y de economía, mediante la técnica del diluvio o la inundación continua de distracciones y de informaciones insignificantes. Qué lástima que el deporte a veces se use para eso, ¿no? Sí. Que de repente justo ponen un partido en momentos que son demasiado importantes respecto a la política, ¿cierto? Sí. Como ejemplo, ¿no? Claro. La segunda estrategia, crear problemas y después ofrecer soluciones. Tercera estrategia de manipulación informativa, la gradualidad, para hacer que se acepte una medida inaceptable hasta aplicarla gradualmente. Lo hacen a cuentagotas por años consecutivos. No se hace de la noche a la mañana, se hace de a poquito. La estrategia de diferir también, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Siguiente, quinta técnica de manipulación informativa, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Siguiente, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control. La calidad de la educación, entonces, como hablábamos en algunas... quizás a raíz de esto y de tantas otras cosas, es baja, es inferior, porque una de las técnicas de manipulación informativa es mantener al público menos reflexivo y quizá un poco más ignorante sobre todos estos temas. La novena, reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. Y la última, la número 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. De ahí lo vinculamos con las redes sociales, que finalmente las redes sociales prácticamente nos conocen más y mejor que a nosotros mismos. Conocen nuestros intereses, saben qué clic le hacemos a todo en las redes sociales. Así que estas 10 técnicas de manipulación informativa de Noam Chomsky son súper, creo, claras y evidentes. Evidentes. Las logramos ver casi cotidianamente, lamentablemente. Sí. Bueno, vamos a ir ahora a una de nuestras últimas secciones. Esta sección se llama En la medida de lo imposible, donde nos referimos a mujeres en la esfera pública. Ya, cada una va a mencionar a una mujer en la esfera pública que escogimos.
¿Partes tú, Margarita? ¿Ya? Sí, mira, una mujer que yo la admiro, me parece una mujer muy inteligente y valiente, una periodista chilena, Alejandra Matus. Elegí porque, bueno, ella ha realizado periodismo judicial, se interesa por visibilizar la vulneración de los derechos humanos, ha publicado diversos libros e investigaciones denunciando casos de corrupción dentro del sistema judicial, las AFP, la Iglesia y sobre algunas figuras públicas. Dentro de sus publicaciones más destacadas está el Libro Negro de la Justicia Chilena, que fue publicado en 1999, donde expone la situación del Poder Judicial durante la dictadura y cómo las cortes y jueces fueron cómplices de Pinochet y sus subordinados. Bueno, y recientemente, recuerdo que en los días de encierro, en el inicio de la pandemia, ella viviendo en Estados Unidos, hace varias también denuncias sobre cómo se nos estaba entregando la información de los fallecidos, de los contagios del COVID-19. Recuerdo que ella subía mucha información en Twitter sobre sus investigaciones y fue una de las primeras en alertar y evidenciar las inconsistencias en las cifras de contagio y de fallecidos al inicio de la pandemia entregadas por el presidente de ese entonces, Sebastián Piñera. Así que, bueno, es admirable. Ella estuvo unos años aislada en asilo político en Estados Unidos a raíz de la publicación de su libro, El Libro Negro de la Justicia Chilena. Bueno, finalmente el caso se cierra en el 2001 y ella con una nueva ley de prensa que le otorga protección a periodistas como a sus fuentes, así que pudo librarse de aquello, pero estuvo aislada y prácticamente exiliada en Estados Unidos obligatoriamente por haber hecho público denuncias sobre las corrupciones en el Poder Judicial. Valiente ella, sí. ¿Cierto? Yo también voy a elegir a una mujer valiente en otro contexto, pero que también fue capaz de sacar la voz en un momento difícil. Es Patricia Verdugo Aguirre. Ella fue Premio Nacional de Periodismo de 1997. Y bueno, también hablamos de estas mujeres porque, a diferencia de las fake news, ellas defendieron la verdad, que yo creo que es lo que un periodista o una periodista de manera noble, que de verdad tiene una vocación por su profesión, debiese hacer, ¿cierto? Defender la verdad a toda prueba. Ella fue periodista y escritora, exalumna de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y también ella tuvo una experiencia dolorosa. Le mataron a su papá. Sergio Verdugo Herrera, militante de DC, fue asesinado a los 50 años por miembros de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, DICAR. Eso obviamente marcó su existencia y también su profesión. Fundó la revista Hoy, donde hizo hasta 1990 un periodismo de denuncia, ¿ya? Y bueno, después escribió uno de los libros de mayor impacto, que fue Los zarpazos del Puma, de 1989, donde reveló las acciones de la Caravana de la Muerte. Después, otra de sus investigaciones fue un emblemático y doloroso caso, Quemados Vivos. Ese libro lo publicó en 1986. Luego, junto a Carmen Hertz, escribió Operación Siglo XX en 1990. Y luego su título personal fue Bucarest 187 en 1999, donde reflexionó sobre el crimen de su padre. Bueno, aparte del Premio Nacional de Periodismo, antes ya había sido también galardonada con otro premio en 1993, María Moores Cabot de la Universidad de Columbia. O sea, primero la premiaron afuera antes de ser premiada acá en Chile. Y bueno, también destacar que ella escribió una columna en el año 2006 en el Mostrador. La columna se titula Pinochet y el miedo, y rescato una cita textual y mi profundo, admiración, homenaje a esta mujer, porque dice aquí, habla justamente de lo que estamos hablando acá: poder y miedo. Parece un contrasentido, pero no lo es. Pinochet y el ejército encabezaron un golpe de Estado que buscó poner fin al terror de una parte de los chilenos. Miedo a perder la libertad, miedo al marxismo, dicen unos, miedo a perder definitivamente el derecho a la propiedad privada, dicen otros. Y por otro lado también señala casi al final de la columna: este temor pinochetista es el que ciertamente entorpece la reconstrucción de una democracia que garantice los derechos de todos sus ciudadanos, que respete todo tipo de diversidades y que construya cimientos sólidos de justicia social, eliminando situaciones de pobreza que son tan inhumanas como impresentables. Así que bueno, ahí está la mujer que escogí yo, Patricia Verdugo.
Poderosa. Sí. Poderosa. Ya, yo voy a escoger en esta pasadita a una mujer que quizás no es tan conocida ni connotada, viene del mundo de las humanidades, específicamente de la filosofía. Y yo la voy a reconocer en esta pasadita porque creo que es una mujer súper joven, debe tener como no más de 40, creo yo. Ella es Diana Urenque, ella es profesora de filosofía. La conocí trabajando en un magíster de filosofía de la ciencia y siempre me llamó la atención de que hubiese una mujer en ese escenario, porque son por lo general escenarios de puros hombres. Entonces como dije, una profesora ahí, mujer. Entonces la empecé a buscar y a trabajar. Me di cuenta que ella trabaja mucho en la línea de Nietzsche y de Foucault. Entonces aquí es donde me quedo, porque Michel Foucault habla sobre el miedo y cómo se manipula a través del miedo a la generación que estamos viviendo. Entonces, bueno, la profesora Diana en estos momentos sacó un libro que se llama Animales enfermos y tiene un apartado en donde habla de cómo también la masa se trabaja a través del miedo. Entonces creo que es alguien que puede aportar, quizás no tiene una trayectoria tan vasta como las mujeres que nombraron ustedes, pero yo creo que ella en algún momento va a entregar muy buen material. Aparte que actualmente es la directora de la Facultad de Filosofía en Lusach, entonces me parece que sigue haciendo trayectoria académica y siendo meritoria de mucho reconocimiento. Sí, qué buena recomendación. Buenísima, la voy a buscar. Sí. Gracias, Milsa, me gustó. Bueno, para ir concluyendo este podcast nos alargamos un poco, pero es que de verdad que el tema era súper difícil abordarlo en poco tiempo, hay muchas aristas y bueno, a lo mejor queríamos abordarlas todas. Sí, no importa. No importa, nos explayamos un poco, Sí. en fin. Para ir concluyendo, no sé, ahí, Margarita, cuéntanos. Bueno, yo creo que para concluir quisiera quizás reforzar una de las ideas que mencioné durante el podcast, que es de salir de los estados de ansiedad y empezar a leer las noticias antes de compartirlas, no solamente quedarnos con el titular y no solamente quedarnos con que recibimos la noticia de un amigo, ¿verdad? Y luego la recompartimos. Aprendimos mucho hoy día sobre verificación, aprender a verificar las noticias y técnicas de verificación o páginas que también nos pueden aportar por ese lado. Y terminar mi reflexión quizás también con dejar de tener miedo. Leía también estos días un periódico que decía que los menores de 25 años evitan las noticias de política y, por ejemplo, de coronavirus porque afectan negativamente su estado de ánimo y no consumen medios tradicionales porque les resulta difícil entender el lenguaje. Yo creo que hay que de repente salir un poquito de la zona de confort, volvernos cada vez más valientes y salir en búsqueda de la verdad con diferentes medios, medios de investigación, de comprensión de lectura o de verificación, pero salir de esa zona de confort que nos tiene tan cómodos haciendo un clic y compartiendo, y a salir de eso y no tener miedo a investigar, a buscar, a leer. Esa es mi reflexión. La mía quizás va por una vertiente distinta, quizás, como que incluso la terminé de desarrollar cuando la he escuchado a ustedes. Sí. Porque creo que en este escenario hay mucho de estos extremos que decíamos al principio. O sea, como entender todo de un blanco o de un negro. Entonces, según la experiencia, que tampoco es tanta y a veces también es con errores, creo que como que nada es muy extremo. Entonces, como que siento que cualquier escenario que se presente así, cuando yo veo una noticia, voy a tener que ver dónde están los matices de esta noticia. Si no tiene los matices y como que genera el escenario donde solo hay un protagonista que es el bueno, voy a darle una doble lectura. Como que creo que eso sería para mí algo súper sencillo y acotado. Quizá a lo mejor también revisar fuentes y todo eso, pero a veces como que la vida no da para eso, pero quizás para mí un buen antecedente sería que no hay totalitarismo, salir de los ni extremos. Como que ahí yo me quedo en esa parte. Sí, bueno, para ir concluyendo de mi parte, pensar que el concepto fake news es un concepto novedoso. La verdad es que yo siento que tenemos tanta riqueza en nuestro diccionario en español. Esto no es algo nuevo, es un fenómeno que existe en nuestra sociedad, como decía antes. En español se dice mentira, bola, trola, volandera, bulo, embuste, trápala, chapuza, chapucería, paparrucha, embustería, fraude, falsedad, superchería, embeleco, falacia, engañifa, farsa. Yo creo que no podemos caer en tantas farsas. También decir que, bueno, comparto lo que dice Milsa respecto a también hacer ese filtro cuando hay algo tan extremo y también cómo nos suscita miedo, ¿verdad? Creo que esto pone en peligro la democracia, por lo tanto tenemos que tener un rol activo
Y en un momento como este, donde se está redactando una nueva constitución en democracia, no en dictadura, no con personas muertas, torturadas, asesinadas, desaparecidas, sino que en democracia, creo que hay que defender que esté siendo de esa manera. No podemos permitir que la manipulación de los y las poderosas, ¿verdad?, que están detrás de los medios del monopolio, nos hagan caer como presas fáciles en sus mentiras y se impongan en este importante momento histórico donde tenemos que llenarnos de, al contrario, sentimientos que son bellos, como la esperanza, que la hemos repetido en otros podcasts. Y sentirnos ¿verdad? orgullosos del proceso que hemos estado viviendo, absolutamente democrático, de inicio a fin, con una elección democrática, con constituyentes elegidos democráticamente, y esperemos ahora con un proceso de cierre también, y que esperemos que sea positivo. Exactamente, así que bueno, ahí muchas gracias, súper contenta. Gracias a y ustedes. entre los nervios al principio olvidé decir que Milsa es profesora de filosofía y religión, así que estamos súper contentas de que te hayas integrado. Gracias Milsa. a ustedes por la invitación. Y gracias al Un Seba de abrazo, nuevo gracias también. al Seba también. Por Cariños. estar aquí. Chao, Sí. chao.